A ver, en este tutorial vamos a resolver una viga y vamos a calcular sus esfuerzos principales en un punto, a una determinada distancia en el eje X y a una determinada altura con respecto al eje neutro del perfil. Como datos tenemos la carga lineal, tenemos también la geometría del perfil, una viga T. El método que vamos a usar va a ser el método de la doble integración. Las incógnitas van a ser el esfuerzo y el cortante o de tensión, dependiendo en cuál toque, y el esfuerzo cortante máximo en el punto A. Y eso lo vamos a hacer, eso lo vamos a poder determinar con nuestros diagramas de momento para saber si está en ese punto A en tensión o en compresión. Entonces vamos a tener primero definido nuestras ecuaciones. ¿Qué ecuaciones vamos a usar? Vamos a usar la ecuación de esfuerzo debido a la flexión, momento, distancia del eje neutro a una longitud hacia afuera, y nuestro momento de inercia, también nuestro esfuerzo cortante máximo o nuestro esfuerzo cortante a una cierta distancia en el eje Y a partir del eje neutro, que sería la letra B chica es la fuerza cortante, el Q es el momento estático, el I el momento de inercia y el T es el espesor. Entonces vamos a usar para ello el método de nueva integración para poder calcular nuestros diagramas y por lo tanto nuestro momento flector. Como primer paso vamos a tener que tener en cuenta nuestra condición de equilibrio para tener las reacciones. Como un segundo paso vamos a hacer un corte para poder aplicar doble integral, ¿no? y obtener las ecuaciones de la elástica. Como tercer paso vamos a calcular el centroide y el momento de inercia de nuestra figura. Y como cuarto paso vamos a hacer un esquema de los esfuerzos principales, esfuerzos máximos en el punto A, el esfuerzo por flexión y el esfuerzo por cortante. Entonces también vamos a tener definido qué unidades va a tener nuestra elástica, ¿no? El módulo de electricidad por la inercia por la segunda derivada del Y va a ser igual al esfuerzo cortante en función del X, que vendría a ser el eje, ¿no? Con respecto a la que vamos a trabajar a cierta distancia, ¿no? A lo largo de la viga. La segunda sería su integral de esto, que sería el momento con respecto a X. La integral del momento va a ser el EI por el giro con respecto a X, y la integral de eso va a ser el EI por la deflexión, que vendría a ser la desviación vertical con respecto a X. Entonces procedemos a primero, en el paso 1 es condiciones de equilibrio. En la parte derecha está empotrado, entonces vamos a considerar el momento en sentido horario y el cortante en el sentido opuesto a la carga lineal, ¿no? Como la carga lineal va hacia abajo, la cortante hacia arriba, y como esta carga lineal va a ser un giro en sentido antihorario, entonces en nuestro momento la reacción va a ser en sentido horario. Ya tenemos definidos los sentidos de ambas reacciones, tanto momento como cortante. Entonces hacemos equilibrio, ¿no? Segunda condición de equilibrio, momento. Primera condición de equilibrio, fuerza en eje Y. También en la primera condición de equilibrio también hay sumatoria de fuerza en X, pero en este caso no tenemos fuerzas axiales, entonces nos quedamos solamente con la sumatoria de fuerza en Y. Una vez que tenemos nuestras dos ecuaciones de equilibrio, podemos despejar nuestro momento en el punto B y nuestro cortante en el punto B. Una vez tenidos estos dos valores, ya podemos hacer nuestro diagrama de fuerza cortante.
como esta es una carga lineal, nuestro diagrama de fuerza cortante va a ser una recta, ¿no?, diagonal, ¿no?, para una carga lineal, ¿no? Y cuando queremos obtener nuestro diagrama de momento flector, esa área que representa acá la cortante va a terminar siendo el valor de nuestro momento flexionante, ¿no? Va a ser una curva de segundo grado. Claro, acá va a ser es algo sencillo, porque solamente tenemos que tener la suma, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 100 kN, multiplicamos por la longitud y tenemos 150 Nm, y va a bajar en diagonal, ¿no? Por ser una carga lineal, baja en diagonal nuestro diagrama. Y para el diagrama de momento va a ser lo mismo, ¿no? Pero en este caso va a ser también va a bajar, pero va a ser en una forma de parábola. Va a ser el área de este diagrama de fuerza cortante, y esa área va a ser este punto en menos 112.5. Una vez tenido nuestros diagramas de momento y diagramas de corte, vamos a proceder al siguiente paso, que es haciendo un corte, y vamos a tomar un X arbitrario, o sea, un corte 1, 1, un X arbitrario, y vamos a tener otra vez unas reacciones momento y corte. Ahora, ¿qué direcciones vamos a tomar? Cuando hacemos corte, la dirección es la siguiente. Cuando tenemos acá el cortante hacia abajo, acá la reacción en este corte, el cortante va a tener la misma dirección que la carga que va a estar. O sea, si la carga está hacia abajo, nuestro que está a la izquierda, a la derecha también nuestro cortante hacia abajo, en el mismo sentido. Y el momento también va a tener el mismo sentido que el momento de esta carga, de esta carga. Si esta carga lineal con respecto al O va a tener un giro antihorario, entonces nuestra reacción de momento le vamos a considerar también antihorario. Estos sentidos se toman así cuando vamos a realizar corte. Obteniendo estos sentidos, ya vamos a poder obtener nuestras ecuaciones de la elástica, teniendo en cuenta en función del X, que es nuestra variable. Entonces hacemos sumatoria de momentos. El momento va a ser horario positivo. Acá tenemos carga lineal 100 por la longitud, que es X, por su radio de giro, que es X medios, en sentido horario, 100X por X medios, y despejamos el MX y vamos a tener menos 100X cuadrado sobre 2. Esta sería nuestra ecuación para nuestro momento flector, con dirección de izquierda a derecha. Y sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener acá el cortante negativo, ¿no?, porque está hacia abajo, menos B, y nuestra carga lineal va a ser 100 por X, menos 100, está hacia abajo. Despejamos nuestra fuerza cortante en función de X, nos va a salir menos 100X. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros reemplazamos acá el X0, efectivamente en el diagrama el momento va a ser 0 y cortante va a ser 0, ¿no? Y cuando el X vale 1.5, el M va a ser menos 112.5, y el X, cuando reemplazamos acá el X 1.5, efectivamente nos va a dar 150. Entonces estas dos ecuaciones van a definir los valores de izquierda a derecha, tanto de cortante como de momento, para cualquier valor desde 0 hasta 1.5. Una vez tenidas estas dos ecuaciones, ya podemos pasar al siguiente paso, que es el esquema de fuerzas cortantes y de
de esfuerzo cortante y de esfuerzo por momento flector. Entonces tenemos que tener dibujado nuestro perfil. Claro, y tener la distancia del eje neutro hasta un extremo de la figura. Entonces vamos a hallar primero el centroide, ¿no? Y luego nuestro momento de inercia. Con el centroide vamos a tener el Y, ¿no? Que es la distancia del eje neutro hacia un extremo de la figura. Entonces podemos calcular, ¿no? Podemos tomar dos rectángulos, ¿no? Una viga T como si fuesen dos rectángulos, separarlos, ¿no? Cada uno con su área, cada uno con su centroide por separado. Podemos hallar el centroide de esta figura total haciendo sumatoria de las áreas por su centroide individualmente entre la suma de las áreas, ¿no? Y nos va a dar nuestro centro de gravedad. Luego ya vamos al momento de inercia. El momento de inercia va a ser con respecto a X. Bueno, en realidad el momento de inercia se tiene que calcular como suma, ¿no? El momento de inercia en su centro de giro más la suma de las áreas por las diferencias entre el centro de gravedad con respecto al centroide de cada componente, ¿no? Prácticamente sería teorema de Steiner. Entonces tenemos nuestro momento de inercia, ¿no? Que va a ser el momento con respecto al eje X. Ya. Ahora ya tenemos nuestro centro de gravedad. Ahora vamos a la figura, ¿no? Tenemos el centro de gravedad que va desde el eje neutro hasta un extremo de la figura, en este caso hacia abajo. Y también vamos a tener nuestro centro de gravedad con respecto hacia arriba, otro Y. Ahora, ¿cómo sabemos si hacia arriba o hacia abajo está en tensión o en compresión? Eso lo va a determinar nuestro diagrama de momento. El diagrama de momento dice que en la parte el momento donde está el momento máximo es negativo. Pero acá quieren exactamente en el punto A, que está a 1 metro. Entonces en el punto A también va a ser un número negativo, ¿no? Acá en esta figura, negativo significa que va a estar en compresión. Un momento flector que va a generar compresión. Quiere decir que si está en compresión, a la parte de abajo del eje neutro hacia abajo va a estar en compresión, y en la parte de arriba va a estar en tensión. Eso quiere decir el signo de momento flector. Cuando tomamos un momento flector que sea negativo, automáticamente le vamos a tomar como sentido horario negativo, ¿no? Regla de la mano derecha: positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Negativo hacia abajo quiere decir que compresión hacia abajo, tensión hacia arriba. Ahora tenemos que tener nuestro esfuerzo máximo flector en función de X. Entonces, de nuestra ecuación que habíamos calculado acá en el paso 2, que habíamos hecho un corte, tenemos el momento con respecto a X. Entonces solamente reemplazamos menos 100 X al cuadrado sobre 2 dividido entre el momento de inercia. Y vamos a tener nuestra ecuación, ¿no? En función de X. Entonces el punto A, lo que nos piden, ¿no? En el punto A, momento flector en el punto A, va a estar en compresión porque está debajo del eje neutro. Y claro, porque el diagrama de momento nos indican que está en compresión, ¿no? En sentido horario, va a estar en compresión en la parte de abajo. Entonces cuando vale 1, el X vale 1 porque el sentido de la dirección va a ser de izquierda a derecha. Cuando X vale 1, reemplazamos y obteníamos acá nuestro esfuerzo que va a ser negativo en compresión.
Y cuando hacemos acá nuestro diagramita, vamos a tener un esfuerzo en tensión positivo y en compresión negativo, y va a ser una función lineal. Ahora, ¿por qué va a salir función lineal? Porque acá recordemos que este diagrama va a estar desde abajo hacia arriba en función de y nuestro esfuerzo va a depender de y sub c. En este caso va a ser un y nada más, ¿no? Pero va a ser y sub c. Y este y es una variable lineal, ¿no? Está elevado a la 1, ¿no? Y a la 1, ¿no? A comparación del diagrama de esfuerzo cortante, que es una parábola porque es función cuadrática, que lo vamos a explicar más adelante. Entonces ya tenemos nuestro esfuerzo en A. Cuando x vale 1, ya tenemos nuestro valor de esfuerzo en compresión. Ahora vamos a ver al esfuerzo máximo en cortante. Para ello tenemos que tener nuestra ecuación. Hay un valor de Q. El valor de la cortante la tenemos porque nos sale acá del paso 2, que hemos tenido la cortante en función de x. Faltaría el Q. El Q es el momento estático. El momento estático es el área del punto hacia un extremo. En este caso el punto A está a 75, porque el dato es que está a 75, ¿ya? Acá le he puesto acá en esta figura del perfil 75 milímetros o 0.035 metros. Es desde el punto hacia un lado, hacia afuera de la figura, a un lado alejado. Entonces el área sombreada sería nuestra área, y el y sería desde el eje neutro hasta el centro de esa figura sombreada. Es por eso que yo he puesto menos 0.115 menos la mitad de la altura, que es 75 milímetros, que sería 0.065, la mitad de eso, y la diferencia entre 0.115 que está acá, en el momento estático acá en la ecuación, le he restado la mitad de la altura de esa área sombreada, y tengo el y. Luego que tengo el q, ya puedo reemplazar. Pero ahora, como había mencionado, sale una parábola. Ahora, ¿por qué? Porque acá va a quedar en forma de y. El y puede variar, ¿no? Puede seguir subiendo, y puede seguir alejándose a llegar al máximo, ¿no? O disminuyendo, ¿no? Claro. Va a quedar una ecuación cuadrática. Porque acá el área va a ser acá base por altura, pero la altura va a depender del y, ¿no? Claro, ese mismo valor y que le he puesto acá en la ecuación. Acá hay un t, espesor por y le he multiplicado por la resta del 115, que es la distancia del eje neutro a la parte más alejada, por la mitad de y. Y cuando yo multiplico va a quedarme un y cuadrado y al otro lado un y. O sea, sí o sí va a quedarme una cuadrática. Por eso que va a quedar como una función en forma de parábola, porque tiene una función, un polinomio cuadrático, ¿no? Y cuadrado y un y. Este detalle es bien importante para tener en cuenta, de que por qué sale una parábola. Porque acá nuestra variable independiente va a ser el y, que es la distancia desde la parte más alejada, que es la parte de abajo, en este caso la parte de abajo, hacia arriba, ¿no? Que ese va a ser nuestro y. En este caso el dato es 0.035 metros o 75 milímetros. Esta variable va a ser nuestra variable que vamos a tener en cuenta en este diagrama de esfuerzo cortante. Entonces reemplazamos menos 100x por el q que tenemos ahí calculado en este punto A. El momento de inercia, el espesor es t. El espesor, bueno, va a ser el mismo espesor que está a la altura del A, ¿no? El espesor pequeño, ¿no? Reemplazamos y tenemos nuestro esfuerzo cortante. Y hay un signo acá. El signo menos quiere decir que el esfuerzo cortante está haciendo hacia abajo, ¿no?
también pudo haber sido hacia arriba. En este caso es hacia abajo con signo negativo. Entonces acá ya calculamos nuestros esfuerzos máximos, esfuerzos principales, con su respectivo diagrama, dibujado tanto en el esfuerzo debido al momento flector, que va a ser una gráfica lineal, y nuestro esfuerzo cortante, que va a ser una parábola, ¿no? Recordemos que con ese esfuerzo cortante en los lugares más alejados, en las partes más extremas, tanto arriba hacia abajo de un perfil, va a ser 0, y en la parte del eje neutro va a ser máximo. Eso sería todo el cálculo. Pueden revisar minuciosamente, ¿no?, este ejercicio. Pueden también guiarse de tutoriales, ¿no?, porque por lo general no lo dibujan completo, ¿no?, para poder calcular en cualquier punto. Lo importante es poder calcular en cualquier punto, tener definido qué vamos a usar. Acá tengo los 4 pasos, y en cualquier lugar de la viga, puede ser en la parte de abajo, en la parte de arriba. Y vamos a tener las ecuaciones, ¿no?, de los esfuerzos en función de X, bueno, en función de Y, ¿no?, porque va a ser hacia arriba, hacia abajo, y también el esfuerzo cortante, ¿no?, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Ahora, en el esfuerzo efector, claro, al comienzo va a ser con respecto a X, ¿no?, pero el que manda ahí es el Y, por eso que nos sale una recta, ¿no?, una recta lineal nada más, un dibujo lineal.